Toda la información dicha en el siguiente video está sustentada por artículos y sustento médico. Este trabajo se hizo a partir del recopilamiento y análisis de artículos relacionados con el tema medicina tradicional como tratamiento de la infección por el virus SARS-CoV-2. Hace más de un año que se declaró pandemia mundial el 11 de marzo del 2020 gracias al SARS-CoV-2. Y a pesar de que la población a nivel mundial ha tratado de seguir las medidas pertinentes para el no contagio y se ha comenzado el esquema de vacunación a nivel mundial, los contagios siguen en todo el mundo. Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es medicina tradicional como tratamiento en la infección por el virus SARS-CoV-2. Ante la actual crisis en la que pasa la humanidad a consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, se ha hecho evidente el crecimiento del uso de la medicina tradicional natural en muchos de los países alrededor del mundo. Al ser un virus recientemente identificado, el SARS-CoV-2, en la actualidad, la medicina natural y tradicional tiene un gran potencial para completar las necesidades existentes a nivel mundial de quienes no tienen acceso a los tratamientos farmacológicos. La COVID-19 ha traído grandes crisis y esto ha sido de gran consternación debido a que después de que la OMS dijera que hay variantes de la COVID-19 más peligrosas. Veamos las imágenes. The Delta variant is the most able and fastest and fittest of those viruses. What we've been saying and what Dr. Tedros has been saying for nearly a year now, that when we did get vaccines, we had to make sure we distributed them equitably. When we got the data on these vaccines, it was very, very clear that they were highly protective against hospitalization and death. And as Maria has said, they remain so for all of the variants. This virus, as I say, the Delta variant, the other variants, but this particular Delta variant is faster, it is fitter, it will pick off the more vulnerable more efficiently than previous variants. And therefore, if there are vulnerable people left without vaccination, they remain even at further risk. Qué consternante todo esto, ¿no? Pero como dicen las autoridades de la OMS, lo mejor es que sea un gran esquema de vacunación y pronto todos estemos vacunados. Ahora, antes de comenzar con este tema, ya que tenemos expertos desde una videoconferencia que nos hablarán de esto, vamos hacia las calles de la Ciudad de México con nuestra corresponsal Liliana, que verá la opinión de estos tratamientos con la gente. Adelante, Liliana. Buenos días, compañera Dulce, muchas gracias. Me encuentro en las calles de la Ciudad de México. ¿Me podría decir algunos remedios caseros para la COVID-19 que conozca, por favor? Pues remedios caseros es el piña con miel, limón con azúcar y lo más básico que es eucalipto, ruda, Santa María, pirul y pues serían los más básicos que conozco. Uno de los remedios caseros que sé es no salir principalmente de casa, lavarse bien las manos, traer cubrebocas, enjuague bucal, bicarbonato en gárgaras, la naranja, miel con jengibre. Los remedios caseros que me sé es té verde, jengibre, comer ajo picado y la moringa. Mire, tengo entendido que sirve el jengibre con limón. Nebulizaciones, incluso a mi hija le dio y le hicieron como Vaporub, como inhalaciones de Vaporub con mentol, eucalipto y limón con miel y ¿cómo se llaman? Fomentos en el pecho, fomentos de agua con vinagre, creo que también. Yo he escuchado que es miel con limón y un poco de cebolla caliente para abrir la garganta y que se mejore un poco. También pues beber mucha agua, tomar tés de jengibre con limón, un té de manzanilla también ayuda, jugos de naranja y pues si se puede y son muy fuertes los síntomas, pues medicamento de venta libre. Muy interesante, Liliana. Gracias por esto. Ahora vamos con nuestros expertos alrededor del mundo en esta videoconferencia que nos hablarán sobre este tema. Para comenzar,
tenemos a la bióloga botánica que nos hablará sobre las medicinas tradicionales. Vamos contigo, Diana Gutiérrez. Buenas tardes, Dulce. Yo soy Diana Gutiérrez. Gracias por invitarme. Y bueno, como sabemos, México y el mundo desde hace más de un año se han encontrado en una crisis por el virus del SARS-CoV-2. Y es que aunque ya se están implementando vacunas y medicamentos que parecen contrarrestar la infección, aún se tienen muchas dudas con respecto a su efectividad. Y por lo mismo, la comunidad científica ha buscado implementar nuevas terapias alternativas que ayuden a este grupo de pacientes. Entre estas alternativas está el uso de las plantas, pues como sabemos desde la época antigua se han utilizado por sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias, antibióticas e incluso antivirales. Claro, sin dejar de lado pues la medicina tradicional, pues se calcula que alrededor del 85% de las personas a nivel mundial siguen utilizando remedios caseros. Y por ejemplo, hay estudios que están trabajando con la miel, pues hay un bacilo, el subtilis, que se encuentra en esta, que ayuda a inhibir los virus ARN que se encargan de infectar las vías respiratorias. También la miel sigue una vía de óxido nítrico que ayuda a inhibir la replicación viral. Y pues hay un estudio donde se dio un tratamiento de Nigella sativa con miel a un grupo de pacientes que mostró una mejoría del 67% a comparación de uno que no lo utilizó, que solo mostró una mejoría del 28%, hablando pues de esto del SARS-CoV-2. Y esto nos quiere decir que hay plantas que inhiben la proteasa principal de algunos virus, además de que hay compuestos biológicos, por ejemplo los del ajo, que ayudan a reducir la proliferación de las células que han sido infectadas. Tal es el caso del VIH. También la curcumina puede ayudar a aumentar la regulación dada por las células T. Y todo esto nos demuestra que se puede trabajar un tratamiento antiviral, como en el caso del SARS-CoV-2, que pueda estar disponible para ciertas regiones del mundo que a lo mejor no tienen un acceso a ciertos servicios de salud. Tal es el caso del continente africano, donde abundan las enfermedades, pero no son tantos los servicios que están presentes. Y pues no nos queda más que esperar los resultados de los ensayos, pues muchos de estos se encuentran en sus primeras fases. Y pues esperemos que con esto se pueda tener un mejor control y reducción de futuros casos. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos habla la bióloga. Ahora a continuación hablaremos sobre la medicina tradicional oriental y para ello tenemos a dos expertas. Primero nos hablará la experta en medicina tradicional africana, Metzli. Vamos contigo, Metzli Aguirre. Buenas tardes, mi nombre es Metzli y les voy a hablar sobre el lugar de la medicina tradicional africana en respuesta al COVID-19. Antes de la introducción de la medicina moderna en África, las dolencias y enfermedades eran tratadas por herbolarios que administraban medicamentos de su entorno natural. De hecho, la medicina moderna surgió y sigue inspirándose en los conocimientos tradicionales sobre remedios naturales, incluidas las plantas medicinales. Los síntomas de COVID-19 son similares a los síntomas de otras enfermedades del resfriado común. Por lo tanto, las medidas preventivas comúnmente utilizadas podrían utilizarse para frenar la propagación. Por ejemplo, el cocinar al vapor debajo de una manta para aliviar las congestiones del pecho, masticar las espaldas de los árboles para la tos seca, inhalar algunas hojas para despejar las congestiones nasales y se menciona que el tomar tés de hierbas ayudará a aumentar la inmunidad del cuerpo y se usan plantas como Symphogon citratus, Cucuma longa, Artemisia annua, Ajua remota, entre otros. Para las dificultades respiratorias se han utilizado plantas como Todalia asiatica, Santoxylum usambarensis, Garbua ugandensis, Fagara microphylla, entre otras. La UNESCO organizó un seminario webinar sobre medicina tradicional y complementaria en la región de África Oriental, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Comisión de la Unión Africana y el Fondo para la Cultura y la Salud Indígenas. Durante el seminario web, la OMS reiteró el llamado a los gobiernos africanos para que otorguen un reconocimiento formal a la medicina tradicional, creen un entorno propicio para su práctica e integren el sistema tradicional de medicina en sus sistemas nacionales de salud, con el apoyo de la medicina tradicional de la OMS. La medicina tradicional está arraigada culturalmente y es accesible. Sirve como fuente primaria de atención médica para más del 80% de la población en todo el continente
Y esta práctica aprovecha la rica diversidad de las plantas y hierbas y equilibra eficazmente la relación entre el hombre y la naturaleza, así como el conocimiento indígena transmitido de generación en generación. La medicina tradicional también es importante porque representa una industria multimillonaria que puede ayudar a impulsar la economía de un país. Qué impresionante saber todo esto. Y para completar esta sección de medicina oriental, vamos con la doctora Edith Sánchez, que nos está transmitiendo desde China, ya que es la experta en medicina tradicional china. Vamos con ella. Hola, muy buenas tardes. Ahora yo voy a hablarles sobre la medicina tradicional china como un tratamiento para el SARS-CoV-2. Como sabemos, los pacientes presentan ciertos síntomas como es la tos seca, la fiebre, fatiga, y algunos pacientes que ya tienen la enfermedad un poco más grave pueden llegar a la muerte en el peor de los casos. También pueden presentar una tormenta de citocinas inflamatoria sistémica, así como una inflamación pulmonar. La medicina tradicional china puede facilitar el tratamiento y controlarlo de acuerdo a las manifestaciones clínicas de los pacientes. Desde hace siglos, la medicina tradicional china ha ayudado a controlar diversas pandemias. Sin embargo, no ha sido muy reconocido en el mundo. Los estudios han demostrado que los gránulos de Li Guang Qiwen tienen un buen efecto sobre las enfermedades respiratorias que son causadas por diversos virus de la gripe, y su mecanismo de acción es que va a fortalecer nuestro sistema inmunológico, va a inhibir la inflamación de las vías respiratorias y va a reducir el daño de la inflamación en los pulmones. Hicimos diversas estrategias de búsqueda y evaluamos cada uno de los estudios para poder recuperar todos aquellos que tuvieran una mejor calidad, aplicando diversos criterios de inclusión y de exclusión. Li Guang Qiwen, la fatiga, el SARS-CoV-2, y lo más importante es que no se reportaron reacciones graves o adversas a los medicamentos. La tasa de desaparición de otros síntomas como son el dolor de los músculos, el esputo, la congestión nasal, la secreción nasal, opresiones en el pecho, la dificultad respiratoria, algunas náuseas, algunos vómitos o incluso algunos pacientes que presentaban la pérdida de entre los estudios clínicos existentes, pues realmente son muy pocos sobre el tratamiento de esta enfermedad con la intervención de la medicina tradicional china. Por ello puede haber un sesgo en la publicación, aunque nosotros esperamos que haya un mayor número de estudios para poder comprobar aún más la eficacia de la medicina tradicional china. Esto es todo. Muchas gracias. Qué interesante todo lo que nos dicen desde el Medio Oriente y sus medicinas tradicionales. Y claro que no podía faltar. Tenemos a una experta curandera desde el Valle de México, de la cual nos hablará sobre la medicina tradicional de las zonas indígenas mexicanas. Vamos con ella, Andrea Reynoso. Buen día, gracias. Pues personalmente el COVID-19 nos ha afectado muchísimo aquí en la comunidad, ya que no contamos con los servicios médicos adecuados ni con los recursos suficientes para trasladarnos a un hospital, pero afortunadamente contamos con nuestra medicina tradicional, la cual nos ha sacado de muchísimos apuros. En la comunidad he atendido a varios pacientes con COVID-19, los cuales han tenido resultados muy favorables. Claro, como todo, no siempre se recuperan completamente y lamentablemente ha habido pérdidas, pero esto ya en casos extremos. La herbolaria mexicana nos ayuda más de lo que creemos. Yo personalmente atiendo un caso COVID utilizando distintas plantas, principalmente la angélica, ya que tiene propiedades para resfriados, inflamación, fiebre, dolores de cabeza y muchos otros. Les preparo una infusión y se la tienen que beber bien caliente. Después quemo un poco de cordoncillo y tienen que inhalar el vapor, ya que el cordoncillo tiene propiedades para la tos, gripe y bronquitis. Por último, les realizo una limpia a los pacientes, pero esto ya depende de las creencias de cada uno, y esto los deja un poco más tranquilos en el ámbito espiritual, porque los médicos siempre dejan de lado lo espiritual, siendo que también es una parte muy importante para la recuperación total de una persona.
Qué interesante el videoclip que nos preparó la experta Andrea Reynoso, sin duda alguna. Para finalizar, tenemos también la asistencia de un médico naturópata, Samuel Miranda, el cual nos hablará sobre la diferencia del tratamiento de la medicina herbolaria y la farmacéutica. Vamos contigo, Samuel. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la cordial invitación para poder hablar sobre el SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19 y los diferentes tratamientos, tanto alopáticos y alternativos en este espacio. Primero que nada, ambos tratamientos se imparten cuando se sospecha que un paciente presenta COVID-19. El alopático hace referencia al uso de fármacos o medicamentos que se utilizan con respecto a los síntomas y signos que los pacientes nos refieren en el primer nivel de atención. Para ello, la OMS, la CDC, la FDA y la COFEPRIS mencionan el uso de AINES o antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o el acetaminofén, o también llamado paracetamol, como antipiréticos. El uso de antivirales como el remdesivir y el opinavir en conjunto con ritonavir, en caso de pacientes con sintomatología media, pero que no requieren hospitalización. Y el uso del ácido acetil salicílico como antiagregante plaquetario o anticoagulante. Así como existen estos tratamientos, podemos encontrar los alternativos homeopáticos alrededor del mundo, como en China, India, Cuba, África y hasta en México. Varios estudios han demostrado que implementar los tratamientos alternativos en conjunto con los alopáticos ayudan a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades secundarias o hasta de contraer enfermedades bacterianas. Por esto debemos de comprender que ante esta inminente situación, el uso de estos tratamientos, tanto alopáticos, homeopáticos y alternativos, no está completamente consensado ni establecido por la OMS ni por la COFEPRIS. Es por ello que el avance que se ha realizado con los estudios y las vacunas nos han permitido orientar y enfocar los tratamientos para poder ponernos en conjunto para una mejora más rápida y sin complicaciones al momento de una infección en un paciente. Aún así, con toda esta evidencia que existe hoy en día de los medicamentos, las vacunas y los diferentes tipos de medicinas tradicionales o herbolarias, no debemos de bajar la guardia. Debemos de cuidarnos y cuidar al prójimo y hacer el uso de cubrebocas, tanto en espacios cerrados o al estar en contacto con una persona, así como hacer el correcto lavado de manos, el uso del alcohol o gel en lugares externos y respetar la sana distancia. Wow, qué interesante todo esto y cómo la medicina natural tradicional tiene gran impacto dentro de la COVID. Bueno, no queda más que hacer caso a los expertos y a pesar de todo, siempre seguirnos cuidando. Gracias.